Hola, yo soy Armando Grijalva Brito, comunicador social y contador de historias sonoras. Hola Latinoamérica, yo soy Andrea Sánchez, comunicadora social, educomunicadora y amante de la comunicación en todas sus formas. Y estoy lista junto al Mandito para gritar ¡Viva la radio! Porque hoy es 13 de febrero del 2024 y nosotros estamos celebrando la radio desde el día de ayer, desde el 12 de febrero. Y hay que entender que la radio, como medio electrónico, ya cumplió más de 100 años. Así que esta convivencia con la humanidad hay que celebrarla. Es verdad, Armandito, proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional de la ONU, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. La radio como tecnología, ciencia, medio de comunicación y sistema de programación de muchos tipos de productos radiofónicos y sonoros, tiene sus raíces que se remontan al siglo XIX, por lo que se puede decir con seguridad que el medio ya se encuentra en su segundo siglo. Afinando el oído, con los expertos en radio. Afinando el oído con Armando Grijalva. Y este programa, Afinando el Oído, celebra con emoción y sonoridades propias de este medio. Este año 2024 celebramos esta emisión que cuenta con la colaboración de Signis de Ecuador, Chasquicom y ¿quién más? Nuestro programa se difunde para todo el mundo hispanoparlante desde la Casa Comboniana en Quito, con la colaboración de Sin Fronteras Media. Pero la fiesta del sonido y arte se celebra en todo el mundo. Es por eso que ahora escucharemos los saludos que nos envían varios medios e instituciones de Ecuador y América Latina. Escuchemos las voces de apasionados y apasionadas de la radio que nos envían estos mensajes. Hola, ¿qué tal? Armando Grijalva y toda tu audiencia y equipo de radialistas. En el Día Mundial de la Radio les mando un caluroso saludo. Les deseo seguir con este gozo que es hacer radio y sobre todo hacer radio comunitaria, que es lo que hacemos en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org. Violeta es una emisora feminista que está al aire desde 2019 y compartimos el placer de comunicarnos a través de las ondas sonoras. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Hola, ¿cómo están? Les saluda el licenciado César Andrade Martínez, docente de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. Quiero expresar un afectuoso saludo al maestro, colega y amigo de siempre, al doctor Armando Grijalva, hoy 13 de febrero que conmemoramos el Día Internacional de la Radio, erigiéndose, claro, como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a las comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos, como muy bien lo viene ejerciendo Afinando el Oído. Aprovecho para reiterar mi saludo al doctor Armando Grijalva y a todo el equipo que constituye esta importante programación que llega a diferentes sectores, no solo del Ecuador, sino del mundo. Muchas felicitaciones y un abrazo fuerte en el Día Internacional de la Radio. La narración radiofónica no solo destaca la voz humana, que también se nutre
de los otros elementos sonoros que son la música, los sonidos ambientales, narrativos y sobre todo las pausas. Y silencios, que así se le conoce también en nuestro mundo radiofónico. Así que, bueno, en base de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué será, Andreita? Armandito, no sigas dando clases. Ahora queremos celebrar y dialogar y conocer un poquito más sobre la radio. Queremos decir viva y compartir con nuestro invitado. Pues sí, muy cierto, mi querida Andreita. Ya la mala costumbre de estar en clases, ¿no? Pero hoy contamos con la presencia de un personaje del periodismo deportivo de Ecuador. Todo un ícono de la narración radiofónica. Ya está, y ya llegó el señor José Vicente Granizo Cisneros. Pero antes de escuchar su testimonio, quiero que nuestra audiencia reconozca la trayectoria de don Pepe Granizo Cisneros. Buen día, licenciado José Granizo. Empecemos y queremos hacerle algunas preguntas. Bienvenido nuevamente. ¿Cuáles son las pasiones que tiene usted al venir aquí? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué le inspira a hacer todo lo que hace? Muchas gracias, Andreita, Armando, por esta invitación. Sí, me siento muy complacido de estar con ustedes compartiendo este programa. Y bueno, las sensaciones que yo he tenido y que toda la vida he experimentado, porque he sido un enamorado de la radio. Desde muy pequeño, mi padre en la ciudad de Riobamba, de donde yo soy oriundo, él tenía un radio Telefunken, de esos antiguos alemanes, fabuloso. Y me parecía verdaderamente una novedad que esa cajita sonora me daba la sensación de que estaban dentro de la caja locutando. Entonces, claro, uno se volaba con la imaginación. Desde ahí, pues, me prendió ese bichito de la radio, que lógicamente he sido un apasionado, a pesar de que había actuado e intervenido también en diferentes géneros, radio, prensa, televisión, pero definitivamente yo soy un enamorado de la radio, así que la sensación más grande es haber podido transmitir el mensaje, el pensamiento, la educación, la emoción, en el caso nuestro de periodista deportivo, de los goles, de los triunfos del deporte ecuatoriano, que ventajosamente en los últimos tiempos han sido verdaderamente muy significativos. Pero, don Pepito, yo creo que se refería, Andreita, a otras pasiones, porque yo al menos creo que usted es un hombre de 3 pasiones: la pasión por la radio, la pasión por el periodismo deportivo y la pasión gremial. Sí, prácticamente sí, realmente habría que establecer esa diferencia que usted marca acertadamente, Armando. Es la verdad, porque lógicamente nació con la pasión por la radio, y después el periodismo deportivo, escuchando yo los relatos de gente que escuchábamos nosotros en Riobamba, los periodistas de Quito, de Guayaquil, de Colombia, porque las radios colombianas entraban a un cañón en la ciudad de Riobamba. Y luego ya cuando yo vine a Quito, pues me vinculé a la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, que también era mi sueño, y como usted bien lo señala, pues también he sido un gremialista a carta cabal, soy socio también de la Unión Nacional de Periodistas y del Colegio de Periodistas de Pichincha, así que sí, está definida verdaderamente esas 3 pasiones. ¿Y la APDP? Exactamente, la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Actualmente soy el presidente. Hemos estado por algunos periodos y entregando, ¿no?, todo nuestro aporte en beneficio de una asociación que lógicamente es una de las más respetadas a nivel de nuestro país y a nivel internacional. Don José, cuéntenos por favor cómo se involucró usted con el mundo de la comunicación. ¿Desde dónde empezó? Bueno, yo tengo una anécdota y una suerte maravillosa. Yo me educaba en el Colegio San Felipe Neri de la ciudad de Riobamba, el Colegio Centenario de los Jesuitas. Y entonces en 5º curso teníamos un profesor de álgebra, el padre Antonio Molina, un español. Él era un apasionado de los medios de comunicación. Tenía muchas amistades en Estados Unidos. Y él pedía que le envíen objetos, piezas de la radio. Y en efecto eso ocurrió. Y le enviaron y armó una radio en el colegio. Se llamaba Radio Alerta. Y nos pidió a quienes
tengamos alguna vocación por la radio, tengamos alguna cualidad, que nos vinculemos a la radio. Entonces para mí fue una suerte verdaderamente maravillosa que en el año 64, 65, tengamos la primera experiencia siendo estudiantes. Y por eso mucha gente, cuando yo les digo que ya tengo una experiencia de 60 años, por mi juventud se admiran. Así que esa fue la primera gran y maravillosa experiencia de que en mi colegio, que en Radio Alerta, yo ya tenga esa vinculación con la radio. Vea usted, y esas vinculaciones con la radio, con el deporte, con las transmisiones internacionales y mundialistas que usted ha hecho, le deben haber permitido conocer personalidades, haber aprendido de otras. Cuéntanos, don Pepito, ¿qué personalidades se acercaron a usted o usted admiró para aprender y llegar a hacer tantas cosas como las ha hecho hasta ahora? Sí, como les mencionaba, precisamente por el hecho de haber escuchado las emisoras de Quito, de Guayaquil, en mi ciudad, pues admiraba yo desde a la distancia a Pancho Moreno, Blas Moscoso Cuesta, grandes periodistas, a mi maestro Carlos Rodríguez Col, con quien tuve el gusto después de trabajar con él en Guayaquil, con Guillermo Valencia León Valenciano, Ecuador Martínez, y de Colombia, pues grandes maestros de esa época, Armando Moncada Campuzano, por ejemplo. Así que de ellos yo aprendí mucho. Y había una influencia grande en nuestra época de la radio colombiana. Entonces nos marcó los dichos, nos marcó la forma veloz de relatar el fútbol. Ahora con los jóvenes, por ejemplo, la influencia son de las radios argentinas, ¿no? De los periodistas argentinos, pero en nuestra época, indiscutiblemente, los maestros que les señalo, pues marcaron definitivamente y fueron verdaderas enseñanzas para nosotros, determinando que nos inclinemos por el relato deportivo que ha venido a ser prácticamente el fuerte en mi condición de periodista deportivo. ¿Qué es más difícil en el periodismo deportivo? Narrar, especialmente en la radio. ¿Narrar o comentar? Mucho más difícil es narrar, indiscutiblemente, ¿no? Porque lógicamente ahí se tiene que primero eliminar los nervios. Y padre Antonio Molina nos enseñaba y nos decía que tenemos que encerrarnos en nuestra habitación y vocalizar, leer revistas, diarios, vocalizar haciendo muecas para que nosotros podamos desarrollar precisamente, ¿no?, la velocidad en el relato. Y yo desde esa edad pues ya relaté un partido de fútbol del Colegio Maldonado frente al San Felipe. Entonces desde ahí uno se tiene que ir conociendo términos y ventajosamente, ¿no?, en nuestra época con la educación que teníamos, con el léxico, el vocabulario, sin ofender el idioma español que es tan rico, pues lógicamente facilitó de alguna manera que podamos tener. Pero combinar la velocidad, que la gente le entienda, porque no es cuestión de atropellarse el asunto y que la gente no entienda, porque la radio, sobre todo en épocas pretéritas, pues transmitía lo que ocurría en la cancha. Por eso a Carlos Rodríguez Col le dijeron como apelativo el hombre que televisaba el fútbol. Y es que no había todavía televisión, estaba muy incipiente, pero Carlos Rodríguez Col ya transmitía y la gente se imaginaba qué es lo que estaba ocurriendo en la cancha. Entonces, más difícil relatar que comentar, porque comentar lo hace más pausadamente, analiza la jugada, pero en cambio el relato tiene que ser instantáneo y tiene que ser preciso y tratar de no equivocarse. Entonces, y el relator, si llega a fallar a una transmisión deportiva, no hay transmisión, porque ¿quién reemplaza al relator? Se le puede reemplazar al comentarista, al locutor comercial, al borde del campo, al que lleva las estadísticas, pero al relator es poco menos que imposible relatar, y a veces ha ocurrido eso, ¿no?, que se han quedado sin transmisión algunas emisoras. Pues no nos ha constado porque lo sabemos disimular muy bien, ¿no? Claro que sí. Estas infidencias que escuchamos afinan nuestro oído y nos convocan más voluntades comunicacionales. Ahora les quiero invitar a escuchar a colegas de otros países de nuestro continente. Desde aquellas experiencias que allá por los 80 caminábamos con bocinas en medio de plazas, de calles, de parroquias, a este mundo digital que nos sigue atravesando también con las voces, los relatos, las historias, las pasiones, la información responsable, el combatir un falso periodismo, las noticias falsas. La radio es para mí comunitaria, popular, barrial, universitaria. Amigos, desde Argentina
un enorme abrazo a la mitad del mundo con la bella gente que conocemos, con la que compartimos sueños de un derecho a la comunicación, que en este caso lo intentamos cada día a través de la radio. Feliz día, Néstor Mancini desde Argentina. Mi nombre es Cristian Corral y actualmente trabajo en Radio María Ecuador. Hoy, Día Internacional de la Radio, quisiera compartir este mensaje relacionado a este importante medio de comunicación y su contribución al desarrollo de la sociedad. La radio es un potente transmisor de cultura y una importante herramienta de empoderamiento. No podemos dejar pasar este día sin felicitar a todos los radiodifusores en el mundo que no se han quedado atrás y, a pesar del apogeo de las comunicaciones de todo tipo, ofrecen grandes posibilidades y matices llenos de una gran riqueza a través de la radio. La radio constituye un mundo apasionante que está en constante cambio. Es un medio de comunicación poderoso con una característica propia que hay que saber respetar y potenciar. A la radio hay que acercarse con mucho respeto, despojados de prepotencia, siendo conscientes del compromiso que significa dirigirse a una gran cantidad de personas. La radio es, ante todo, el resultado de un trabajo de equipo. ¡Feliz Día Internacional de la Radio! Estamos afinando el oído con nuestro grato invitado, José Granizo Cisneros, que nos permite que le digamos Pepito, porque aquí en Quito realmente así lo conocemos. Bueno, Pepito, usted que ha asistido, ha narrado, ha relatado, ha comentado cantidad de eventos en el mundo, cuéntenos de esas rutinas de oficio que se tenía antes y cuáles son las nuevas. Sí, verdaderamente, pues antes no había muchos eventos, ¿no? No había muchos eventos, entonces era realmente bastante relajado nuestra profesión. Hacíamos el programa diario, particularmente en Radio Tarqui, la querida Radio Tarqui, durante 37 años hacíamos un programa en la mañana, al mediodía, en la noche, y los eventos deportivos del fin de semana. Pero de un tiempo a esta parte, con la introducción de campeonatos como Copa Libertadores, Sudamericana, ha habido la Copa América, ahora los campeonatos de las diferentes categorías, sub-17, sub-20, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, el deporte realmente que ahora tiene una situación impresionante, y hay canales dedicados exclusivamente al deporte, radios en nuestro país que se dedican al deporte y particularmente al fútbol. Así que mire, por ejemplo, cuando yo alternaba trabajando en Radio Tarqui y Gama Visión, la rutina era desde las 6 de la mañana, porque la diferencia horaria con Europa, y nosotros en Gama Visión transmitíamos los partidos de Italia, por ejemplo, entonces había que estar temprano en el canal. Entonces yo prácticamente me despedía de mi esposa, no me despedía de mis hijos, y pasaba todo el santo día en el canal, porque después había el campeonato nacional, después teníamos los programas, y en la noche había el resumen. Y cuando yo regresaba a la casa ya eran las 11 de la noche, y mis hijos ya estaban durmiendo. Así que era una rutina bastante agotadora, pero como nos encantaba realmente, que uno un poco se olvida hasta de la familia, ¿no? Por esta profesión que nos apasiona. Pero ya luego íbamos dosificando y prácticamente ya se creaba un cronograma de trabajo con diferentes compañeros para no agobiar a determinadas personas. Pero después el hecho de estar presente en los eventos internacionales también, pues ha sido una satisfacción enorme de que esta profesión nos ha deparado conocer muchos amigos y conocer muchos países, ¿no? Prácticamente eso es lo que hay que agradecer también, el haber elegido esta profesión. Pero esta profesión en la era digital, ¿qué rutinas nuevas nos propone? Sí, ahora es mucho más fácil, ¿no? Porque antes de hacer una transmisión internacional era realmente un martirio, porque prácticamente había que hacer contactos con las empresas telefónicas del país a donde íbamos, con la empresa telefónica que en ese momento se llamaba MTEL aquí en el país. Había que llevar unos cajones prácticamente de los equipos, porque había que hacer una señal de ida y una señal de retorno. Entonces era bastante complicado hacer una transmisión a nivel internacional. Y aquí mismo, porque las líneas famosas de LPs eran desde la radio a los estadios. Y si algo pasaba con la LP, los técnicos tenían que treparse en las escaleras para ir viendo dónde estaba el corte.
Entonces, y ahora con esta tecnología que lógicamente es maravillosa, para nosotros la aparición del celular fue una bendición. Y luego la tecnología ahora, pues los colegas llevan simplemente una laptop, lo que necesitan es un punto de internet en los estadios, que ahora todos los estadios lo tienen, y entonces se transmite fácilmente. Se mandan los mensajes, se utiliza el celular también como un canal de video, y entonces yo creo que se ha facilitado muchísimo la tarea de los periodistas jóvenes en relación a todas las peripecias que nosotros tuvimos que pasar en nuestro tiempo. Indudablemente, si me permites Claro que sí, hermanito. Mi querida Andreita, qué pena este protagonismo de ahora, pero el caso es de que también hasta el borde del campo, ¿no? Sí. Esa era una rutina bastante especial en la transmisión, pero yo recuerdo, era con el walkie-talkie un tiempo. Sí. Antes del walkie-talkie había que llevar un equipo con cable. Entonces era un equipo de transmisión y tender el cable desde la cabina hasta la cancha. Entonces eran pues kilómetros de cable que había que poner en la sala de prensa, en el camerino, porque antes se podía entrar al camerino. Y entonces los compañeros viajaban cargados del cable, cargados del equipo y haciendo las pruebas lógicamente antes de la transmisión. Y eso era un intríngulis de líneas, de cables, cuando ya se podía ingresar a los camerinos luego del partido. Y entonces, mire que ahora han cambiado. Después vino, como usted señala, los handy-talkies, después vino el micrófono inalámbrico. Y hay una anécdota que en el Coliseo Julio César Hidalgo se acerca un compañero, ¿no?, con el inalámbrico, que era una cosa maravillosa para ese tiempo, y le quiere entrevistar a un deportista, un basquetbolista. Y el deportista le dice en malas palabras, le dice, ¿cómo te estás burlando? Dice, pero si ese micrófono no tiene cable. Y entonces tenía que explicarle que era un micrófono inalámbrico, que era ya la tecnología había avanzado en ese tiempo. Y entonces mire cómo han cambiado, ¿no? Y ahora simplemente con el celular se hace grabaciones, se hacen revistas y es instantáneo. Entonces antes había que estar llamando, atento, estudios, si es que le escuchan y todo, calibrar la señal, baja el volumen, sube el volumen. Entonces no, pues el cambio ha sido pero tremendamente radical de lo que se hacía antes a lo que se hace en los actuales momentos. Pero lo que sí es muy cierto, y con esto ya te doy paso, mi querida Andreita, lo que sí es cierto es de que la forma de relatar, comentar y hacer este ejercicio periodístico, deportivo, con inteligencia artificial, yo creo que a más de una persona ya se le puede haber encendido la lamparita para grabar la voz de don Pepito y ponerle como en los canales chinos, ¿no? Ya, esa es la voz que va a hablar de deportes. Así que posiblemente la inteligencia artificial ya tome su voz. Imagínese. Lo que no va a tomar es esa experiencia y toda esa capacidad de decirnos. Sí, imagínese, sí, realmente estamos impresionados, ¿no? Asistimos a una conferencia sobre inteligencia artificial y realmente que salimos abrumados, abismados, ¿no? De los cambios, de la forma como se está generando esta situación, ¿no? De desplazando al ser humano a la final, porque bueno, la existencia de los robots, la tecnología y todo eso, pero ahora con esto de la inteligencia artificial, que ya vemos que incluso un canal aquí en nuestro país lo está utilizando, ¿no? Entonces sí, así que por ese lado, a pesar de que lógicamente pues, se puede guardar recuerdos y cuando uno ya se vaya de este mundo, pues quedan las grabaciones y todo, pero aparecerá la inteligencia artificial y seguiremos viviendo. Bueno, ahora sí, yo quiero dar un giro a esta conversación y me gustaría saber qué fue lo que le motivó y lo que aún le motiva a mantenerse en la dirigencia del periodismo deportivo. Bueno, es la bondad, es la generosidad de los compañeros, de los socios de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Nosotros no intentamos jamás tener un récord de permanencia en la PDP como directivos ni nada por el estilo. Yo el sueño que tenía es de ser socio de la PDP y se cumplió en el año 1974. Entonces a mí me encantó porque era difícil ingresar a la PDP porque ahí estaban los maestros Carlos Rodríguez Col, Alfonso Lazo, Carlos Machado, eran directivos y entonces hacían prácticamente un examen, ¿no?, para poder ingresar a la PDP. Y luego pues esto un poco se fue facilitando y escalando posiciones de vocal, de secretario, de vicepresidente y de presidente, y mire que con el pasar de los tiempos pues estuvimos por 10 periodos
que claro, es una situación que a mí me halaga sobremanera, pero con mucho afán, con gran vocación. Mis hijos, tengo 2 hijos periodistas que también son socios. Mi esposa colabora muchísimo porque hay un comité de damas, y entonces se involucró a la familia y prácticamente pues hemos hecho muchas cosas, realizaciones importantes de beneficio del gremio, porque hubo una época en que los gremios estuvieron a punto de desaparecer, pero ventajosamente en el caso de la Asociación de Periodistas pues se ha mantenido, y celebramos el año pasado 70 años de vigencia ya de nuestra institución. Muy bien, es que todo trabajo bien hecho tiene su recompensa. Así, muchas gracias. ¿Qué satisfacciones le ha dado el periodismo deportivo a usted? Como mencionaba, pues el hecho de que se cumplió lo que yo pensaba, ¿no? También les cuento que en esa época, como yo estudiante, salí el mejor bachiller de mi promoción de 1965, y los padres y mis papás dijeron que tengo que seguir una carrera de ingeniería o que tengo que seguir una carrera de economía. Y entonces yo a regañadientes, porque realmente ni la una ni la otra me seducía, y tuve que aceptar, porque antes le imponían, ¿no? Los padres, no era la vocación que uno tenía, pues no, antes que había precisamente que le hacían estudios y qué vocación, qué tendencia tiene para estudiar. Y entonces yo no terminé mi carrera, ni de ingeniero ni de economista, y prácticamente pues opté por esta del periodismo que me apasionaba, y que al pasar del tiempo, ventajosamente, mi familia, mi padre, mi madre entendieron, ¿no?, que esa era mi inclinación. Así que eso es lo que yo tuve que a la final ya aparecer y decir, yo quiero esto. Y pues a escondidas pues relataba, estaba en radios en Riobamba, aquí en Quito. A la final ya tuvieron ellos que resignarse y aceptar que mi vocación era la de ser periodista. Y esa vocación pues le ha hecho ponerse en contacto con muchas personas, y también con muchas situaciones, algunas de esas no tan agradables, otras quizás muy satisfactorias, pero de esas tantas anécdotas que hay en este oficio comunicativo, radiofónico y deportivo, alguna experiencia jocosa debe haber habido. Desde luego, muchísimas, porque tenemos de nuestra época colegas periodistas como Eduardo Vázquez, Fernando Guevara Silva, Edgar Villarruel Caviedes, que es toda una personalidad, y yo tuve como maestro a Carlos Rodríguez Col. Entonces las reuniones con periodistas después de las sesiones de directorio eran inolvidables, y particularmente los viajes al exterior, porque los viajes eran de 15 días, de 3 semanas, o un campeonato mundial de un mes. Entonces eran experiencias verdaderamente maravillosas, ¿no? Nuestra generación de periodistas ha sido verdaderamente maravillosa, ¿no? Hemos tenido la suerte de ver en acción nada más ni nada menos que al Rey Pelé, a Diego Armando Maradona y a Messi. Entonces nuestra generación pues verdaderamente que ha tenido ese privilegio, ¿no?, de ver estas grandes figuras y de poder conversar con ellos. Con Pelé, por ejemplo, yo pude conversar que eran unas 5 veces, cuando él incluso vino a la Copa América acá en Cuenca. Coincidió que fuimos en el mismo vuelo hasta la ciudad de Cuenca, con Diego Armando Maradona en el Campeonato Mundial de Italia, con Messi al pasito también entonces son situaciones que uno va atesorando, que va queriendo. Y con el Rey Pelé hubo una anécdota pero espectacular, que yo llegando al aeropuerto de Quito, al aeropuerto antiguo, pues me encuentro con manos a boca con Pelé y le hago la entrevista, y él aceptó porque era una persona verdaderamente extraordinaria, al margen de ser una gran figura. Y resulta que ya embarcado en el avión, yo emocionadísimo, quiero escuchar la grabación y no tenía cassette, no había puesto cassette. Entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué más me tocó bajando ya en el aeropuerto de Cuenca? Le cuento la anécdota a Pelé, le digo un ratito, Rey, pasó esto, y se ríe y me dice, no importa, dice, repitamos. Entonces, claro, fue más corta porque ya era una invasión de gente y todo, pero esa fue una anécdota que yo no me olvido nunca, de que había hecho la entrevista pero que no tenía puesto el cassette. Sin duda, la experiencia y talento de don José Granizo guarda anécdotas que no se pueden completar en este corto espacio, pero al menos una anécdota jocosa
es la que nos acaba de decir. Sí, prácticamente. Pues sí, este diálogo queda inconcluso, aunque la satisfacción de contar con la presencia de don Pepe Granizo Cisneros ya es un buen regalo para la audiencia radiofónica que está celebrando el Día Internacional de la Radio. Así que les convoco a ver a la 1, a las 2, ¡que viva la radio! ¡Que viva la radio! Y bueno, completemos esta partecita con algo que me queda a mí. No quería olvidarme, porque estos accidentes, como nos cuenta don Pepito, yo vi en muchos periodistas, ¿no?, que salían por tras de la primicia o de algún hallazgo noticioso, y el punto es de que cuando hubo este grave problema en un septiembre de hace muchísimos años, en los años 70, y que claro, le querían tumbar al entonces general Guillermo Rodríguez Lara, y claro, sale un compañero corriendo y en plena balacera, todos asustados, ¿cómo te vas? Y tomado la grabadora, y bueno, pues no, a los 10 minutos regresa, ¿no? Dice, présteme un cassette, no he tenido cassette. Se le da el cassette, regresa como a los 15 minutos, dice, tienen pilas. Sí. Tampoco tuvo pilas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de esas cosas, pues creo que a muchas personas nos ha pasado, pero lo que no pudo haber pasado es de que ni la transmisión ni el trabajo dejó de hacerse. ¿Cómo se logra eso? Sí, bueno, hemos dejado de hacer solamente cuando hemos estado enfermos así de la garganta, ¿no? Que es nuestra herramienta maravillosa, que dicen que el cuerpo envejece pero que la garganta no, ventajosamente, ¿no? Y entonces sí, hemos sido la característica, ¿no?, por nuestra educación, por nuestros padres, de ser muy puntuales, de ser muy cumplidos, y ventajosamente pues eso nos ha servido de mucho. Y llegando siempre a las transmisiones con antelación, preparándonos, llevando un detalle histórico de cada partido, porque eso es importante, ¿no? Porque la gente lógicamente está viendo, y cuando uno se dedicó a la televisión, pues a veces decían, pero insiste el locutor o el relator de lo que estamos nosotros viendo. Entonces habría que enriquecer esa transmisión con diferentes cosas, con cosas, situaciones simpáticas, anecdóticas de cada jugador, de cada partido, y eso es lo que llevó pues lógicamente a que la gente prefiera escuchar nuestros relatos, nuestros comentarios en los diferentes medios en donde hemos laborado. Así que ese ha sido prácticamente pues uno de los quehaceres más importantes de lo que uno se tiene que hacer en la radio. Y lo que no se ha podido, pues lógicamente el tiempo prácticamente es el mejor juez, y los oyentes igual, ¿no?, de lo que uno ha dejado de hacer a lo mejor. Es así, es así. Maravillada de escucharte, José. Gracias. Ahora, junto a nuestros invitados, nuestro invitado y los invitados que nos están escuchando y vienen por allá, queremos celebrar con la música que desde Medellín, Colombia, nos envía Juan Diego Latorre, de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Le podríamos decir que somos como una familia que trabaja todos por la misma causa. Le podríamos decir que somos el idioma para hablar de la esperanza. Le podríamos decir que día a día va creciendo este deseo de vivir en la palabra. Pero solo le diremos 5 letras que sirven para darle un objetivo a la confianza. Radio siempre, radio, radio total, radio siempre, radio en el corazón, radio siempre, radio de un día avanzado. Radio siempre, radio, radio total, radio siempre, radio en el corazón, radio siempre, radio por siempre la radio. Afinando el oído. Es un conversatorio temático que habla sobre lo que hacemos en este medio, la radio. Personalmente yo no quiero que se termine este programa, y menos que sin que don Pepito Granizo Cisneros deje su testimonio sonoro. Ya me puse hasta, se me lengua la traba, porque pedirle esto pues sí es un poquito de abuso de confianza, ¿no? Puesto que quiero que su testimonio sonoro para la audiencia, para nuestros colegas, nos diga cómo debemos seguir celebrando y festejando la radio y mantenernos en ella.
Sí, muchas gracias. Aprovecho esta oportunidad y el día que tan significativo que estamos celebrando precisamente para expresar que la radio nunca va a morir, porque lógicamente es un medio sonoro, porque tiene una ventaja inmensa de que llega a latitudes a donde no llega la televisión, a donde no van a llegar las redes sociales, pero la radio definitivamente con esa caja sonora va a seguir produciendo sus mensajes tan importantes, tan cariñosos y que la gente ama entrañablemente a este medio de comunicación, la radio. Así que mantengamos precisamente todo ese afán, todo ese deseo y nosotros como periodistas defender este tesoro maravilloso que es la radio. Así que como ustedes lo manifiestan para iniciar el programa, yo también como relator grito a todo pulmón que viva la radio. Don José, yo también quería un poquito de su experiencia que me pueda compartir. Desde Chasquicón, nosotros capacitamos a la niñez y la juventud en temas de producción radiofónica, de cine, de televisión. ¿Qué manera cree usted o qué mensaje me da a mí o qué estrategia me permite recibir de usted para trabajar con esta niñez y juventud? Bueno, definitivamente no transmitir esa forma, esa manera de nosotros expresarnos, porque lógicamente ahora los niños con la tecnología que tienen apegados también al celular se esclavizan y entonces habría que buscar otra manera de entretenimiento y qué mejor que ellos también desarrollen sus capacidades de participación. Yo tengo un nietito que le adoramos, Luquitas. Él prácticamente, pues porque está rodeado de los eventos que nosotros le contamos, él desarrolla precisamente esto. Entonces participa en eventos de teatro, en eventos que hacen en la guardería en este caso. Y entonces yo creo que esa es la mejor comunicación con los niños. Que ellos sean más activos, que sean más protagonistas y que sientan verdaderamente, que no solo escuchen, que estén ahí sentados, sino que participen, que sean activos y qué mejor que los canales más acertados para que ellos desarrollen su calidad, su capacidad, sería compartiendo estas experiencias. Quedamos muy agradecidos y contentos por su generosidad, mi querido don Pepito, porque, bueno, esta participación no siempre se da con facilidad, ¿no? Y en Afinando en Oído lo hemos logrado. Y también sabemos que las despedidas no existen cuando los diálogos todavía quedan ahí inconclusos, porque hay muchísimo más que para conversar con don Pepito, puesto que es la radio, es el oficio periodístico, sí, la dirigencia, pero también es toda una escuela que ha asimilado y que también usted ha compartido, porque usted tiene cantidad de pupilos. ¿Serán más de un centenar? Posiblemente sí, realmente, porque ya como les comentaba en algún momento, pues la radio creció. Antes eran 3, 4, 5 personajes, ahora es un ejército. Y entonces, particularmente por Radio Tarqui, desfilaron grandes cantidades de colegas, de gente que estaba en la universidad, que hicieron sus pasantías y que tenemos muchísimos y gratos recuerdos. Así que sí, podría acercarse a ese número por tanto el trabajo de 37 años en Radio Tarqui, 20 años en la televisión, y todavía nos mantenemos vigentes, ¿no? Heredado también con mis hijos y con personas que todavía participan en nuestra programación, así que eso es la satisfacción grande también de, sin ningún egoísmo, compartir, participar, si se cabe el término también de alguna manera enseñar y lógicamente cultivar lo que más recomendaba Carlos Rodríguez Coll, nuestro maravilloso idioma español. Bueno, don José, estoy segura de que la vida nos proporcionará otra oportunidad para continuar con este diálogo basado en 3 pasiones, ¿no, Armandito? La radio, el deporte y la dirigencia. Le invito a usted, mi querida amiga, amigo, amigue, a que nos escuche el día de mañana. Muchas gracias, don Pepito, por compartir con nosotros. Y le cuento que el día de mañana nosotros estaremos con una radialista bastante especial. No porque tenga alguna deficiencia o algo por el estilo, no, más bien tiene una gran sapiencia porque viene de trabajar en las radios comunitarias, de hacer también dirigencia en el periodismo, y ahora está trabajando en la academia y también ha impulsado la creación de medios universitarios. Ella es Lorena Álvarez. Así que el día de mañana contaremos con la presencia de esta amiga también que pasó por Radio Latacunga. Entonces, así que nos toca decir hasta mañana. Hasta mañana y que viva la radio. Hasta mañana y que viva la radio.